18 años aquí en Dame el Poder. Gracias por estar ahí. Bueno, no hay mucho más que puedo agregar yo a todo lo que se dijo por las elecciones. Aparentemente va a funcionar el equilibrio de poderes. Es muy difícil revertir este resultado, aunque por supuesto puede llegar a modificarse en algunos números. Históricamente, en general, los que van a votar en la segunda vuelta, o sea, en las verdaderas elecciones, son los de Juntos por el Cambio, como que serían quizás los que más falta ir a votar. Es difícil que lo puedan revertir, pero es tranquilizador saber que funcionó la República, el equilibrio de poderes, tal como les dije, la periodicidad en los cargos, bueno, de alguna manera lo que ocurrió, que no hay mucho más para agregar, les voy a hacer un resumen de todo lo que toda lo que la gente ya sabe, pero repartieron plata a lo loco y aún así perdieron. Fíjense que nuevamente ahora tipo manotazo de ahogado, por eso el misterio está en qué es lo que iban a hacer. Bueno, ya aunque se está grabando este programa sin saber las últimas medidas, sí las que sí sabemos encaran hacia tipo manotazo de ahogado, tratar desenfrenadamente de regalar plata otra vez con el IFE sin siquiera un asistente social para ver a quién se lo dan. Antes los chicos jóvenes, muchos de ellos lo utilizaron voy a hablar maripronto, pero en porro o en alcohol, lo sé porque los conocí, muchos jóvenes, así que muy pocos lo utilizaron en cosas realmente útiles, otros en zapatilla o celulares. Generalmente todos los beneficios que hubo iban como por un tubo a todos los que ya estaban anotados en el tema de los planes, por este funcionamiento clienteral, esta organización re bien aceitada con los punteros. Una parte enorme se quedaban los punteros y una pequeña parte iba a la gente, siempre a los mismos, y los que trabajan de clase media y media baja no vieron un sope, no vieron nada de ayuda y difícilmente vaya a poder cambiar nuevamente con todo lo que piensan hacer. Ven muchísimas obras públicas, 25 por lo menos, tomar nuevamente chicos para hacer políticas de Estado, los van a capacitar en el área de administración general, o sea, más gasto, más emisión, más plata cuando plata no hay. Es obvio las razones por las que perdieron, o sea, las que todo el mundo conoce, tiene que ver con el vacunatorio VIP, el Olivos-Gate, cuánto influyó la educación, no solamente lo que hablamos acá en este programa de la maestra, sino lo que yo les conté de que empezó todo esto, que los chicos no tienen Wi-Fi, no pudieron tomar clase, no tenían Zoom. Yo viajo muchísimo por la provincia de Buenos Aires, no me quiero ni imaginar las provincias más humildes, no me quiero ni imaginar también en las zonas carenciadas de lo que es los barrios realmente marginados. Así que fue así, sobre todo la inseguridad en esos lugares, no solamente en los barrios paquete, la gente humilde es la que más sufrió la inseguridad y lo minimizaron en realidad, el avance del narcotráfico. Fíjense que hasta en Rosario parece ser que hay territorio tomado, todo esto la gente lo ve, no importa cuánta plata le regalen. Hay temas que tienen que ver con la mamá que tienen los chicos, que bueno, agarran el plan por un lado, pero por otro lado estuvieron sufriendo todo esto. Yo conozco gente que recibió el potenciar trabajo, que por supuesto no trabajan, muchísima gente, yo y toda la gente que conoce, que fue el nuevo invento para seguir regalando plata. Teóricamente tienen que trabajar 4 horas semanales, no trabajaron nada y reciben 13.000 pesos por mes, la pareja 26.000, equivale a un sueldo. O sea, gana más la gente que no trabaja que la que trabaja. Todo esto generó una grieta y un enojo que yo lo vengo diciendo acá antes de que esto eclosione hace 18 años, que esto iba a generar problemas, porque yo lo veía en el interior profundo y en la zona rural donde más se nota el odio del que vive bárbaro sin hacer nada y el que labura de sol a sol, sobre todo se nota arriba del tractor o arreglando un molino o arreglando un alambre en el medio de la nada, bajo el rayo del sol y el frío, y gana lo mismo que el que no hace nada. Ese odio está hace rato, ahora hizo eclosión. Los hospitales, mentira que no hicieron eclosión, hubo un montón de gente que no fue atendida, por supuesto que los médicos fueron lo más, ni que hablar, las enfermeras, pero la realidad es que hubo ciertos lugares donde colapsó, es mentira que no colapsó, se murió muchísima gente que no se tenía que haber muerto, no solo por esto, que necesitaban oxígeno, la dejaban una noche en un pasillo poner en el hospital de San Fernando y después la largaban, o sea, la tendría que haber dejado internada una de las señoras que yo conozco, se murió, no tenía nada, así que no fue todo la película rosa que nos quieren contar, aunque por supuesto que no fue como algunos países donde se morían en el departamento y lo veíamos atroz, pero sí no fue muy benevolente la situación y además nos llegaron las vacunas en tiempo y forma, rechazaron un montón de vacunas, hay algunas que a la gente se la dieron y que no están reconocidas y no pueden viajar, eso para la clase media alta o media media, pero la clase media baja directamente desapareció la clase media. Voy terminando. Falta de trabajo fue lo que más les desesperó y va a ser difícil que lo puedan revertir, inseguridad, educación, mejor dicho, la falta, el desempleo, y además todo el tema más sofisticado ya en otro sector cultural también que tiene que ver con la corrupción, donde se liberaron un montón de personas que fue todo por una cuestión política, donde se beneficia a mucha gente de ladrones de guante blanco, diríamos, que han salido de la cárcel y avanzar sobre la justicia para generar aún más impunidad. Todo esto junto con un montón, y el encierro en los jóvenes,
con todos los traumas, y ya lo contamos la semana pasada, lo que eso significa, todo esto generó un malestar que llegó a esta situación, que va a ser muy difícil de revertir. Después de la pausa, tanto el politólogo Felipe Noguera, prestigioso, que ya estuvo en nuestro programa, y el prestigioso economista que participó, diríamos, en el armado de Republicanos Unidos, que tiene que ver con el liberalismo, que hizo una excelente elección, están en el programa para ver hacia dónde vamos después de esto que les conté, que todos vivimos, junto con otros temas más. Después de la pausa, los invitados. Aquí estamos entonces, Felipe Noguera y Fausto Espotorno. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. ¿Cómo estamos? Bueno, una pregunta a cada uno. Primero que nada, al economista. Todas estas medidas que no sabemos las últimas, por el momento que se está grabando el programa, pero sí ya vimos que tienen que ver con lo que dije al principio del programa y otras más. ¿Para dónde vamos? ¿Qué posibilidades tienen de revertir algo? A ver. Políticas de Estado ya queda claro que no son. Revertir no va a revertir nada. Muchas de las medidas que yo vi no son medidas tampoco, porque el aumento de los jubilados y el aumento a la AUH es lo que corresponde a partir de septiembre, así que eso no es medida, ya estaba, ya se sabía. Lo que pasa es que lo van a anunciar. Obra pública, te dijeron nuevas obras públicas. Eso es más anuncio que otra cosa, porque ¿cómo hace una obra pública en 60 días? Hasta que ponen la licitación ya llegamos a las elecciones. Lo único importante para mí es el tema del IFE, pero la verdad es que era de esperar, no cambia los números radicalmente de lo que estábamos viendo, que ya son de por sí malos. O sea, este segundo semestre ibas a tener un déficit primario del 3,5% del PBI, a eso sumarle el déficit que tiene el Banco Central, que es otros 3 puntos del PBI como mínimo. Con lo cual estás hablando de una situación de emisión monetaria en este segundo semestre que va a ser muy grande, porque prácticamente vas a tener que estar financiando en el segundo semestre casi 5 puntos del PBI, más pongámosle 1,5 puntos, un poquito más de déficit del Banco Central. Estás hablando de 6 puntos, 6,5 puntos del PBI de financiamiento monetario, o un poquito menos, ponerle que medio punto se pueda financiar con colocación de deuda. Te queda 5 puntos de emisión monetaria del PBI para financiar toda esa bomba. Ponerle que esterilices una parte, que, ojo, esterilizar significa postergar la emisión monetaria. Pero eso solo ya estamos hablando de poner para el año que viene una inflación del 50% de piso. ¿Tá? Entonces, toda esta emisión monetaria que estás teniendo y que vas a tener, te obliga a pensar en una inflación que no va a bajar el 50% en Argentina por un rato largo, ¿no? No veo posibilidad de que baje la inflación en Argentina. O sea, entonces en total, el escenario. Entonces, sí, a ver, si vas a estar emitiendo por año en dinero 3,5 puntos más por año, 3,5 puntos adicional de esterilización monetaria, que es una emisión postergada, 3,5 puntos es un aumento del 50% de la base monetaria. Si la base monetaria está en orden del 7-8%. Bueno, Felipe, ahora vamos a ver cuál es la mirada de estas medidas y la reacción del gobierno frente al intento desesperado de volver a revertir en noviembre esta situación, y después vamos con otros temas, Fausto. Creo que tenemos una serie de pistas en lo que hemos visto estos días. Por ejemplo, cuando el presidente habla el domingo por la noche y primero dice, nos hemos equivocado, pone la cara, muy bien. Después dice, vamos a salir a trabajar, suena bien. Pero después básicamente lo que dice, vamos a seguir a trabajar para convencer a todo el mundo que tenemos que seguir por este camino, o sea que tenemos razón nosotros. Entonces uno dice, bueno, el viejo dicho, ¿no? Si estás en un pozo, para de cavar. Pero estos parece que quieren
seguir cavando. Y hay una cosa interesante, cuando hemos hecho estudios sobre el surgimiento de candidatos, para llamarlos genéricamente populistas en todo el mundo, una de las cosas a las cuales reaccionan, cuando hay estas reacciones, es a la condescendencia, a que les hablen como miren, ustedes no entienden, pero yo les voy a explicar. Y me parece que cuando miramos los discursos de los candidatos, especialmente del Frente de Todos, hay una especie de discurso de que ellos están parados en otro lugar y que cuando nosotros entendamos lo que pasa ahí les vamos a dar la razón. Y mientras tanto nos hablan de que ellos se van a acercar a nosotros y a escuchar las cosas que no están haciendo. Entonces, por ese lado yo no veo una gran solución. Uno de los riesgos que veo es que de la misma manera que se puede ser condescendiente o no escuchar, muchos consideran que no escuchar suficientemente fue uno de los grandes problemas del gobierno de Macri, ¿no? Que siempre se les dijo que eran muy, muy soberbios, esperate que ya viene el brote verde, etcétera. Y en estos días, estas horas, desde las elecciones del domingo, ya se ven unos brotes soberbios entre alguna gente de esa parte del espectro político que los veo peligrosos. Muy ganamos, los pasamos por encima, etcétera. Me parece que hay un peligro de ese lado. Ahora, ¿qué va a pasar en la política? La política argentina, cuando no funciona lo general, se refugia en lo local. Entonces yo creo que los intendentes están pensando cómo hago para quedarme con mi pedacito de poder, con mi feudo, como hablamos el otro día del feudalismo, mientras todo se cae. Entonces están negociando un mayor apoyo en noviembre, pero que les cambien esa ley para que se puedan reelegir dentro de 2 años. Bueno. Las 5 o 6 provincias donde Cambiemos le pueda arrebatar al Frente de Todos, se van a volver campos de batalla de los gobernadores de esas provincias que van a tratar de estar resistiendo eso. O sea, yo creo que estamos viendo una especie de cierto grado de disolución o de debilitamiento digamos, de la coalición que sustenta a Alberto Fernández y un regreso a la política local que, como bien decía Fausto, las medidas económicas que tomen poco y nada van a tener que ver con este proceso que estamos empezando a ver este día. Fausto, me parece a mí que se quedó con el núcleo duro, Cristina Fernández de Kirchner, que esa cosa moderada que lo llevó al 48% cuando ganaron, desapareció. De hecho, tienen alrededor de 31%, 30.93%. Y que si siguen insistiendo con medidas para el núcleo duro, porque todo esto, o sea, va a ser difícil que puedan revertir la situación, y además con todos los riesgos que eso lleva, que estás diciendo, en la economía. Vos estuviste apoyando al liberalismo, el liberalismo tuvo un porcentaje enorme, entre López Murphy y Milei, 25% es muchísimo. Eso presiona para que la economía esté como entre el liberalismo que está ahí y, o sea, que no van a poder tirarse demasiado hacia la izquierda. ¿Cómo ves vos a los empresarios en este contexto? ¿Van a tomar gente o van a esperar las elecciones de noviembre y ver cómo se conforma la Cámara para equilibrar el poder? ¿O van a directamente esperar que se vayan del gobierno para poder invertir ellos en el 2023? Porque yo sé que la gente que tiene plata no le simpatiza el kirchnerismo, definitivamente. Bueno, obvio. Se le acaban de cobrar un impuestazo el año pasado. A ver... El empresario, yo creo que va a haber empresarios que van a empezar a invertir, si estas pasos se demuestran ciertas, pero no es que va a haber una lluvia de inversiones. Hay empresas que tienen exceso de pesos en este momento, y eso puede ser que destinen a una inversión, a agrandar una planta, hacer alguna compra de maquinaria si es posible, porque el otro problema es decir, che, yo tengo los pesos, quiero comprar una máquina y no me la dejan importar. ¿Está? ¿Y por qué tiene? Porque fíjate, ¿por qué tiene este exceso de pesos algunos empresarios? Porque han vendido bien, por ejemplo, algunos sectores agropecuarios, han vendido granos y han liquidado, aprovechando los buenos precios de los commodities, y se quedaron con los pesos. ¿Y qué hace con los pesos? Después que compré una máquina y no tenés máquina, no tenés repuestos, te faltan insumos. Así que
Puede ser que haya algunos empresarios que quieran invertir y aprovechar ese exceso de pesos que tienen para invertir. Ojo, no son todos. Hay otros que están faltando pesos. Del otro lado tenés una gran parte de los empresarios que no tienen crédito, no tienen financiamiento, le cobran impuestos por todos lados. Entonces tenés una parte de estos empresarios que tienen pesos en exceso y otra parte que le está faltando pesos, ¿no? Obviamente el sistema crediticio no está funcionando correctamente. Porque además, hoy en Argentina, cada 100 pesos que se depositan, 90 se los termina quedando el Estado, ya sea vía encaje, vía LELIQ, vía pases o vía bono del Tesoro. Entonces estás en esa situación particular donde puede haber una inversión, sí, porque vos pensás que si empezás a invertir el año que viene estos pesos por ahí para cuando la inversión empiece a producir ya estás hablando del 2023. Ahora, no creo que venga dinero del exterior, ¿no? Dólares de afuera para invertir. Me parece que más bien vas a tener inversión local. Pero tenemos riesgo, tenemos riesgo de terminar como Alfonsín, porque hay una parte de toda esta película que se parece a la última etapa de Alfonsín. Sí, Argentina está en el camino de los 80, está recorriendo económicamente toda la década del 80. Decime, bueno, primero lo económico. En esa etapa había fondos que compraban todo lo que estaba a disposición, ¿no? No se Yo escuchó. digo que desde lo económico, en la última etapa de Alfonsín, había grupos económicos que compraban cuanto pudieron y esperaron a que la economía mejorara y después vendieron y les fue mal. Pero ese no es el proceso que va a hacer crecer la economía en su conjunto. Y si yo vuelvo un poco a lo político, como decís, una cosa que yo diría que debería cambiar o deberíamos aprender de este proceso de las PASO es que me parece que los medios de comunicación, los periodistas, los analistas, los consultores, miraron todo el proceso del 2021 con una visión más del 2013, 15, 17, o sea, muy grieta. Y yo creo que están pasando cosas nuevas. Están pasando cosas nuevas en la consolidación de dos grupos, en un cierto debate interno, en tener primarias en serio. Y creo que esta es una oportunidad para generar, no para descartar el modelo, digamos, de análisis populista, grieta, etcétera, que sigue siendo válido, sino que creo que tenemos que agregar un nuevo modelo de análisis y de seguimiento de lo que pasa, entre otras cosas para ayudarle a la gente a que lo comprenda y tome sus decisiones de voto el 14 de noviembre. Fausto, contéstame esto que te dije, hacia dónde, si hay algún riesgo de hiper, porque realmente me preocupa. O sea, uno ve las medidas desesperadas manotazos que empiezan a emitir y que no viene inversión, o sea, no hay mucho susto. Yo no lo veo riesgo de hiper, por ahora. Ahora, si vos me decís, ¿estás subido al tren que te lleva a la hiper? Sí. Pero todavía estás lejos de la última estación, digamos, ¿no? O sea, ¿Por qué? Porque la hiper es un problema. Y mejorar las condiciones para que esto se revierta y la gente, que la desesperación, no tienen trabajo. Y todo se resuelve con los planes. Y toda la ayuda les llega al que no tiene nada, se le suman 3, 4 planes y al que tiene trabajo y se quedó sin trabajo no le dieron nada. Porque tiene un auto, porque tiene una casa, no le dieron ni chapa para arreglar una casita a una chica que yo conozco. Y la gente de los planes del pueblo, la casa entera le hicieron. O sea, es tan injusto. Por eso, ¿qué posibilidades hay de que se genere empleo y de que qué tienen que hacer? ¿Tienen que hacer las políticas del Estado? Ninguna. Fausto. Ninguna chance. No hay ninguna chance de generar empleo en Argentina. Por lo menos en serio, de forma consistente, no hay. Argentina necesita reforma. Ya pasó la etapa de los pequeños cambios de la política económica o lo que fuera. Argentina ya necesita reformas estructurales. Y todas, ¿no? Reforma laboral, reforma impositiva, reforma del Estado, etcétera. Tenés que hacer también una reforma del Banco Central. Y eso yo creo que aún al mejor equipo económico y programa económico le va a generar un fogonazo inflacionario en algún momento. O sea que las perspectivas que vos ves no son buenas. A esta altura del partido no veo cómo. No, para nada. A ver, lo que creo sí
es que si no se pone digamos así, el equipo político, por así decirlo, o el grupo político, quiero decir la casta política como Milei, vamos, la clase dirigente argentina, en serio, los pantalones largos, para empezar a resolver los problemas en serio, que esto es reformas estructurales para que se pueda generar empleo, para que se pueda producir sin que te revienten impuestos, para que se pueda invertir, etcétera, no tenés salida. Vos fijate que hoy, te voy a hacer una especie de raconto de la situación en Argentina hoy. Tenés una presión tributaria sobre las empresas que es la más alta del mundo. Pero además un squeeze o un apretón financiero enorme sobre las empresas, porque les haces pagar los impuestos antes de vender, en muchos casos, como ingresos brutos, retenciones, percepciones. La provincia de Buenos Aires cobra en anticipos el 80% de la recaudación de ingresos brutos. Algunas provincias como Misiones te secuestran el camión cuando pasás por la provincia de Misiones si no pagás el anticipo de ingreso bruto de la mercadería que estás transportando. O sea, todavía ni la vendiste, ni llegó a destino y ya te cobran el impuesto. Pero sí, bueno, ¿y dónde saco la plata para pagar algo que todavía no vendí? No, porque el 90% de los depósitos se lo está llevando el Estado, así que tampoco tenés crédito. El crédito en términos reales cayó 55% en los últimos 3 años. La cantidad de empresas cayó un 20% en el último año. Entonces, ¿de dónde va a salir la creación de puestos de trabajo? Bueno, hay algunos sectores que pueden ayudar, como puede ser el sector por ahí agropecuario o el sector energético, que tiene algunas posibilidades adicionales. Pero no tenés una economía que pueda crecer. Fíjate lo que te pasó con la recuperación de la actividad económica. La economía se recuperó hasta diciembre del año pasado, enero ponele por el tema del turismo, y después se planchó desde ahí en adelante. Y eso que abriste sanitariamente, abriste todo, pero no se reactivó la economía. Se creó y eso algo es por de la puestos de trabajo en política. el sector de la construcción. Y eso es por la política. Bueno, eso Felipe, porque no tenés un ¿es por la política? económico. ¿Es por la política eso? Bueno, yo creo que es por la política que tenemos ahora, ¿no? Es decir, que no están generando las medidas y la confianza, etcétera, para que haya actividad económica. Todos los mensajes, obviamente la prohibición de exportación de la carne, todas las medidas en contra de la economía del conocimiento, o sea, son barbaridades, no hay ningún incentivo. Por eso acá es lo que yo hablaba antes, mencionaba un poco de lo que pasó al final del gobierno de Alfonsín y ahora el famoso fire sale, ¿no? Cuando hay un incendio y se vende todo. Bueno, el que tiene algo de capital disponible lo compra barato y dice, bueno, en algún momento esto va a volver a valer, algo. Por eso yo creo que va a haber una localización de la supervivencia. Es decir, como uno dice, bueno, el Estado Nacional ya no me sirve, me refugio en mi provincia, me refugio en mi municipio donde tengo algún tipo de contención. Me pareció muy interesante lo que dijiste de que, y ahí volvemos con Fausto en pantalla, porque él es liberal, justamente eso que dijiste que hay una mayor oferta, que ya no es la grieta tanto, porque es lo que decimos, ¿no? Que haya tenido un 25% de liberalismo, y en la Unión Cívica Radical revivió. Y revivió, yo creo también, no solamente por necesidad de salir de la grieta, sino porque una vez yo le dije de todo, hace como 18 años, 17 años, cuando empecé con este programa, un radical muy famoso acá, en otro estudio. Le dije, ¿por qué hacen radicales K? Y se mimetizan siempre con el... ¿Y dónde está la oposición? Mi papá era radical, pero ¿por qué se mimetizan con el peronismo? Entonces, ¿qué va a elegir la gente? Y ahora es como que están tratando de tener su propia identidad, cosa que me parece muy positiva para la República. El liberalismo, el radicalismo, además de Juntos por el Cambio y del peronismo, ¿no? El peronismo, ¿qué va a pasar? ¿Va a implosionar? ¿La única forma de que se termine el kirchnerismo es que implosione el peronismo? ¿Es verdad que el kirchnerismo secuestró al peronismo? ¿Qué opinan los dos? Eso más para él. Bueno, no, está aquello de no hacer pronósticos, especialmente acerca del futuro, ¿no? Pero el peronismo está en una crisis. Alberto Fernández está tratando de hacer algo que muchos consideran imposible, que es peronismo sin plata, ¿no? O sea, el peronismo siempre se ha caracterizado por llegar al gobierno cuando hay, no sé, oro en los pasillos del Banco Central, soja a 600, 800, viento de cola y repartir, ¿no es cierto?
Entonces, me parece que este es un momento donde eso no funciona. Pero te quiero hacer una aclaración por lo que dije antes de la grieta. La grieta, o lo que los norteamericanos, por ejemplo, llaman identity politics, o sea, hay varias variantes en distintos lugares del mundo. Una de las características es que cuando vos estás de un lado, por ejemplo, apoyás a un partido y otro apoya a otro partido, en la grieta se da la idea de que además no solo hay ideas distintas, sino que los del otro lado malos, hay que odiarlos, hay que hacerles daño. Es decir, es una pelea entre dos grupos y no un debate de ideas. Lo que yo estoy notando con Facundo Manes, con los liberales, con la izquierda, especialmente, por ejemplo, en Santa Fe, que hay un mayor ánimo de debatir ideas en Argentina hoy. Es decir, muchachos, esto no funciona. Lo que está ahora claramente no funciona, y radicalizándolo tampoco. Discutamos, analicemos, pongámonos de acuerdo en cuáles son las cosas que sí queremos hacer. Y esa discusión, lo que yo veo es que en algunos medios la han caracterizado como grieta. Dicen la grieta entre Santilli y Manes, o la grieta entre, ¿cómo se dice?, Bullrich y Larreta. Y esas no son grietas. Eso es distinto, porque el uno no está denostando al otro como persona. Son discusiones de ideas. Yo creo que esto es algo bueno, positivo y que deberíamos tratar de canalizarlo. Que no sea un juego de suma cero. La existencia de uno implica la no existencia del otro. Y aparte es bueno porque el PRO se fagocitó al radicalismo y en este caso está volviendo a tener la identidad. Ya para ir terminando, ¿qué pasa con el populismo sin plata? Vos decís el peronismo, en realidad también es el populismo sin plata, o sea, y están gastando como si hubiera. Fausto, ¿cómo termina esta película? No hay plata. A ver, es un problema muy serio ahí. Yo creo que al no haber plata no te queda otra que emitirla, y emitirla es un problema inflacionario. La otra alternativa es subir los impuestos, y eso es una caída de la actividad económica, porque ya te digo, es el país que más impuestos le cobra a las empresas. Puede haber algún disfraz del tipo subo los impuestos, pero le bajo el 0,1% a las pymes, alguna cosa así. Pero no hay mucho margen, La economía requiere un orden muy grande. Me preocupa un poco la situación política, sinceramente, te digo, porque no veo muchas ideas eficientes. O sea, sobre el tema de las ideas, yo obviamente soy liberal, pero creo que el liberalismo hoy es el único que está aportando una idea real. El radicalismo está participando, es buenísimo, pero no está aportando ideas. Ideas efectivas, ¿no? Y la izquierda sí aporta ideas, pero bueno, no son buenas. En política, en no general, una de las premisas es nunca interrumpas al que se está equivocando. Probablemente la oposición no esté muy interesada en acordar y en ayudar. No, pero yo escuché unas palabritas como que le tiren ayuda a Alberto Fernández en el discurso. O sea, no me da la impresión de que la oposición vaya, porque no es politor. Desde el punto de vista de la política no es una técnica. Ya para ir terminando, ¿no? Pero sí creo Pero sí creo una cosa, que es la siguiente, y esto me voy a meter en análisis, me voy a pisar un poquito con el análisis político. Ya se me terminó. Pero Tengo sí creo. Minuto. Sí, pero. Creo que la gente de PRO va a ir a tratar de pescar en el liberalismo, y la gente de Frente de Todo va a tratar de pescar en la izquierda. ¿Y vos qué crees, eso te da una idea hacia dónde van a ir las políticas económicas. ¿A dónde van a pescar? Mira, te doy un ejemplo. El fracaso de Randazzo. Lindos spots de Ramiro Agulla llama la atención, pero no participa del debate de ideas. Yo también creo en el liberalismo, pero creo que el liberalismo tiene que imponerse en el debate de ideas, y ese es el desafío que tenemos ahora. Bueno, ya para terminar, gracias a los dos, lo ideal sería que no se apliquen esas reglas de la política maquiavélica, de esperar a no interrumpir cuando el otro se está equivocando, y que haya un acuerdo entre los de la grieta y los nuevos que se sumaron para sacarnos de esto, porque esto es un desastre. Esta es la Argentina decadente, como escribí en mi Instagram, y si no solucionamos esto con trabajo y producción, inversión, no va a ser el desarrollo sostenible, y va a ser, como dice Javier Milei, una gran villa miseria, la más grande de todas. Yo pienso que vamos a terminar así si no acuerdan y si no hay políticas de Estado. Vamos muy mal. Lamento decírselo a la gente, pero después de escucharlos a ustedes tampoco soy mucho más optimista, y es muy realista, y les agradezco mucho todo lo que me explicaron. Gracias.
Gracias. Muchas Te gracias. debemos el optimismo. Lo bueno es que hay nuevas ideas y nuevos personajes. Gracias a todos ustedes. Viva la República, de eso se trata, de la división de poderes, de que haya partidos políticos fuertes, que haya debate y espero que algún día concreten lo que todos queremos, acuerdo, políticas de Estado y un país que crezca en forma definida y sostenida. Y no esto, parches y parches y parches, y quién sabe dónde vamos a ir a parar. Gracias a todos ustedes también por haber estado ahí. Chau, pásenla bien. De los peajes.